El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y el Archivo General de la Nación les dan la más cordial bienvenida al Seminario de Archivos 2015. En el presidium nos distinguen con su presencia la doctora Mercedes de Vega, Directora General del Archivo General de la Nación. La doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El maestro Eduardo Robelo Pico, Contralor General del Gobierno del Distrito Federal. El doctor Francisco Calvario Guzmán, Coordinador General de Apoyo Administrativo del Gobierno del Distrito Federal. La licenciada Claudia López Iglesias, Directora del Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación. El comisionado presidente del InfoDF, Mucio Israel Hernández Guerrero. La comisionada ciudadana del InfoDF, Elsa Viviana Peralta Hernández. El comisionado ciudadano del InfoDF, Luis Fernando Sánchez Nava. Y el comisionado ciudadano del InfoDF, Alejandro Torres Rogelio. A todos les agradecemos su presencia. También nos acompañan el maestro Jorge Núñez Chávez, director del Archivo Histórico Central del Archivo General de la Nación. Y el licenciado Freddy Maele Galindo, director de Asuntos Jurídicos del Archivo General de la Nación. Respetamos público que nos acompaña, sean todas y todos bienvenidos. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida de la doctora Mercedes de Vega, Directora General del Archivo General de la Nación. Doctora Jimena Puente de la Mora, que es comisionada presidenta del INAI y con quien hemos hecho una alianza que yo diría que ya es estratégica para el fortalecimiento de los archivos y de la transparencia y el acceso a la información. Muchas gracias por estar aquí. Nos da mucho gusto también que nos acompañe el maestro Eduardo Robelo Pico, que es el Contralor General del Gobierno del Distrito Federal, porque como todos ustedes saben, el tema de los archivos tiene que ver con la rendición de cuentas y es precisamente la Contraloría la que se encarga, entre otros temas, de este que acabo de señalar. Desde luego, nos da mucho gusto que esté también aquí el comisionado presidente del InfoDF, el maestro Mucio Israel Hernández Guerrero, porque desde hace tiempo tenemos una muy productiva alianza para la capacitación y que se ha debido en buena medida al entusiasmo y al empeño que ha puesto otra de las comisionadas del InfoDF, que es la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández. Nos da mucho gusto que también ellos estén aquí, lo mismo que el representante del señor oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal, que es el doctor Francisco Calvario Guzmán. Y nos da mucho gusto su presencia porque, como ustedes saben, muchas veces el tema de los archivos cae bajo la jurisdicción de las oficialías mayores, de manera que es muy importante su presencia en este recinto. Lo mismo digo del licenciado Alejandro Torres Rogelio, quien es también comisionado ciudadano del InfoDF, del comisionado ciudadano licenciado Luis Fernando Sánchez Nava y desde luego de la directora del Sistema Nacional de Archivos, Claudia López Iglesias, que es el motor
del Archivo General de la Nación que permite articular el Sistema Nacional de Transparencia con lo que deberá ser en algún futuro muy cercano, esperamos, un Sistema Nacional de Archivos. Yo quisiera hacer una intervención muy breve en el marco de la apertura de este seminario 2015 y dentro del cual vamos a firmar un convenio de colaboración, el AGN, con el InfoDF. Hace unos 8 días aproximadamente, el doctor Robert Delmas, quien es uno de los profesores de archivística más reconocidos en Francia, fundador de la Escuela de Chartres, nos replanteaba otra vez la pregunta: ¿archivos para qué? ¿Por qué son necesarios e indispensables tanto para el individuo como para el Estado? ¿Por qué no podemos vivir sin archivos, ni las personas ni las instituciones? Bueno, una respuesta rápida es porque nos protegen contra la incertidumbre, porque los archivos nos dan certezas y tienen 4 usos, no vamos a profundizar en ellos, pero los quiero recordar aquí a propósito de los 2 eventos que hoy nos reúnen. Tienen 4 usos fundamentales, nos recordaba el doctor Delmas. Por un lado, nos permiten probar. ¿Qué prueban los archivos? Pues nos aportan evidencias y nos protegen. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que justamente a través de los documentos podemos probar derechos de todo tipo, políticos, económicos, títulos de propiedad, certificados de estudio, etcétera, etcétera. Una segunda función de los archivos: nos permiten recordar, nos facilitan el recordar, nos permiten proseguir en el tiempo las acciones de los organismos a los que pertenecemos, de las instituciones a las que servimos y desde luego de nosotros como individuos. Todos tenemos un archivo personal, las instituciones también tienen un archivo. Un cuarto uso, nos recordaba el doctor Delmas: identificar. Los archivos sirven para identificar. Si no nos identificamos, no existimos. Si una dependencia, una institución no tiene sus archivos correctamente organizados, no puede saber quién es, qué ha sido, ¿sí? No existe desde lo que es la entidad, la personalidad jurídica de esa institución hasta su fundación misma. Y por último, y con esto concluyo, ¿qué nos permiten los archivos? Los archivos nos permiten conocer, y el conocer es la base del progreso de la humanidad, de la ciencia, de la tecnología, de las artes, son la base del conocimiento. Ahí están las fuentes primarias que permiten que el conocimiento avance. Por ende, yo celebro que este día, en esta ocasión, firmemos un convenio con el InfoDF para fortalecer los usos que acabo de mencionar de los archivos y fomentemos la cultura de la transparencia, del acceso a la información y, desde luego, de la protección de datos personales. Esperamos que este sea un seminario muy fructífero y que este convenio que el día de hoy firmaremos sirva para los propósitos que he señalado. Y finalmente, permítanme a todos ustedes agradecer su asistencia y desde luego al Presidium que hoy nos acompaña. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. A continuación, escucharemos el mensaje del maestro Eduardo Robelo Pico, Contralor General del Gobierno del Distrito Federal.
Muy buenos días a todas y a todos. Es un verdadero honor y un placer estar en este recinto histórico de mucha trascendencia y sobre todo la importancia de la suscripción del convenio que se ha hecho alusión. Saludo de manera muy respetuosa y cálida a los miembros que integran la mesa principal y quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al evento de manera muy breve, de manera muy concisa, a efecto de que podemos ir sensibilizando. Me toca estar en el panel número 2, así que me reservaré para que en su momento procesal oportuna puedo yo compartir con ustedes la experiencia de la Ciudad de México. Los archivos se consideran como valores, es sabiduría, es historia, y en el presente con ellos se forja el futuro. La democratización de la información es un derecho humano. Tener acceso a ello nos permite ser libres y nos permite ser iguales. El InfoDF, el Archivo General de la Nación, suman este gran esfuerzo para organizar este importante seminario que, como todos ustedes saben, se basa en 5 ejes fundamentales. Se trata del gobierno abierto, tema novedoso, importante y trascendente en la historia del mundo. Se habla de la transparencia, pero no nada más podemos hablar de la transparencia con los indicadores que conocemos, sino que también tenemos que hablar del combate de la corrupción y el combate a la impunidad, que son 2 factores que corren en paralelo al tema de la propia transparencia. El acceso a la información y la protección de datos personales. Estas reflexiones que hoy en día, más que discursos, son realidades, son derechos humanos y son casos concretos que tendremos que ir abonando de manera interinstitucional. A nosotros nos corresponderá en el panel 2 hablar acerca de los archivos organizados, la condición necesaria para la protección de los datos personales. Hay cosas muy importantes que me gustaría compartir en su oportunidad con ustedes respecto a la Ciudad de México, archivos tan históricos, tan emblemáticos como podría ser el Registro Público de la Propiedad, el Archivo General de Notarías, el Registro Civil. El 75% de los trámites o de las actividades que realiza la Ciudad de México tienen que ver con trámites y servicios. Todos ellos tienen datos, todos ellos tienen que ser archivados. En 2008 se crea una ley. ¿Qué pasa con esta ley? Es ambigua, se empareja con la federal, ¿hacia dónde transitaremos? Son reflexiones que dejo en este momento nada más para efecto de que lo comentemos con más amplitud más adelante. A todos y a todas las asistentes a los medios de comunicación, reciban de verdad un saludo afectuoso por parte del doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal. Estamos convencidos que este seminario será de gran utilidad. La rendición de cuentas es una obligación, pero también es un derecho, es ética. Los archivos son el eje en el cual se construye la rendición de cuentas. Podemos encontrar el equilibrio entre el derecho al acceso de la información pública y el derecho a la protección de datos personales, que ese es otro tema de ponderación el día de hoy muy importante. En los archivos se confirma la historia, es decir, se da la ponderación de estos derechos fundamentales. Por lo tanto, hablaremos el día de hoy la evolución que tiene la transparencia, la intimidad y los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro, por sus palabras. A continuación, escucharemos el mensaje de la doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. A nombre de mis compañeras, comisionadas y comisionados que conformamos el Pleno
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, saludo afectuosamente a mi amiga la doctora Mercedes de Vega, directora del Archivo General de la Nación y miembro del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia. De nuevo es un gusto estar aquí, estimada Mercedes. Saludo también al maestro Mucio Hernández Guerrero, comisionado presidente del IFODF. Muchas gracias por la invitación. Para el INAI es un alto honor estar en este importante evento donde se impulsan la organización de los archivos 2015 en conjunción con el Archivo General de la Nación. Saludo a la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, al licenciado Alejandro Torres Rogelio y al licenciado Luis Fernando Sánchez Nava. Como siempre, un gran gusto, compañeras comisionadas y comisionados del InfoDF. Saludo también a el maestro Eduardo Robelo Pico, Contralor General del Distrito Federal, así como también al doctor Francisco Calvario Guzmán, Coordinador General de Apoyo Administrativo del Gobierno de Distrito Federal, y a la licenciada Claudia López Iglesias, directora del Sistema Nacional de Archivos. Miembros de organizaciones de la sociedad civil que hoy nos acompañan, estudiantes, investigadores, miembros de las comunidades archivísticas, representantes de los medios de comunicación, amigas y amigos. Durante los últimos meses hemos sido testigos de importantes cambios en el panorama de la transparencia y rendición de cuentas en nuestro país. Gracias a la reforma constitucional del artículo 6º y la promulgación de la Ley General de Transparencia, México cuenta hoy con un marco normativo sólido y de vanguardia que sin duda alguna ha contribuido a fortalecer la posición de nuestro país como un referente en la materia a nivel mundial. Aunado a ello, la instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia nos ha permitido dar los primeros pasos para la implementación de un nuevo esquema de trabajo, a partir del cual, mediante la coordinación de las distintas instancias que lo conformamos, nos permita revolucionar la generación de información de calidad, la gestión de la información y el procesamiento de la misma para facilitar el conocimiento y la evaluación de la función pública en los distintos órdenes y niveles de gobierno. Antes de avanzar, efectivamente, señor Contralor, hay 3 temas indisolublemente vinculados que guiarán a este nuevo Sistema Nacional de Transparencia. Por una parte, la transparencia y el acceso a la información, innegablemente, pero también 2 leyes muy importantes que ya están en proceso y también en una construcción, que son la Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley General de Archivos. Estos 3 temas indisolublemente ligados para lograr una verdadera transparencia y acceso a la información en nuestro país. En este sentido, conscientes de la importancia de los archivos como elementos indispensables para preservar la memoria histórica e institucional, así como la base sin la cual no podría ejercerse el derecho de acceso a la información, ni de protección de datos personales, el Sistema Nacional de Transparencia ha adoptado como prioritarios 2 objetivos en materia de gestión documental. Primero, coadyuvar en la elaboración y difusión entre los sujetos obligados de los criterios para la sistematización y conservación de los archivos. Y segundo, trabajar en el establecimiento de políticas para la digitalización de la información pública en posesión de los sujetos obligados. Asimismo, de manera paralela a estas acciones, en el INAI nos hemos dado la tarea de promover esquemas colaborativos para la identificación y análisis y además construcción de un diagnóstico institucional en materia de gestión documental y archivos que nos permitan fortalecer el acceso fácil, sistematizado y preciso de la información pública. Derivado de este esfuerzo, desarrollamos un modelo de gestión documental y administración de archivos para la Red de Transparencia y Acceso a la Información, organización internacional de la que formamos parte, con el objeto de desarrollar un modelo capaz de convertirse en soporte para la administración de los archivos de las distintas organizaciones y países miembros de la red, así como para garantizar la completa accesibilidad de los documentos. A partir de este modelo, en el cual pondremos en marcha al interior del propio INAI, proponemos trabajar de manera conjunta con el Archivo General de la Nación para su implementación en las instituciones de la Administración Pública Federal, que han manifestado interés en utilizarlo, así como para promover su adopción entre los sujetos obligados dentro del marco del Sistema Nacional de Transparencia. Amigas y amigos, hablar de transparencia debemos de ser conscientes de que éste implica necesariamente una doble dimensión, la correspondiente al derecho de las ciudadanas
y ciudadanos a preguntar y la obligación también de los sujetos de contestar proporcionando información sistemática sobre sus funciones. Tal como dijo en su momento Albert Einstein, no necesito saberlo todo, tan solo necesito saber dónde encontrar aquello que me hace falta cuando lo necesite. Este es justamente el objetivo que guía los trabajos que realizamos para la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia y es también el enfoque donde pretendemos trabajar junto con el Senado de la República para impulsar la eventual generación y aprobación del dictamen de la Ley General de Archivos dentro de la próxima legislatura. Los archivos son un pilar fundamental del derecho a la verdad, la transparencia, pero también algo muy importante para nuestro país, la rendición de cuentas. Por ello, en el INAI hacemos un llamado para aprovechar esta oportunidad que nos brinda este seminario para promover el fortalecimiento de la cultura archivística al interior de los organismos gubernamentales, como un medio indispensable para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y de la protección de datos personales y con ello el empoderamiento de las y los ciudadanos. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctora Jimena Puente de la Mora, por sus palabras. A continuación, escucharemos el mensaje del comisionado presidente del InfoDF, Mucio Israel Hernández Guerrero. Muy buenos días a todos y todas. Un verdadero gusto estar esta mañana en la Casa de la Memoria, en el Archivo General de la Nación. Saludar con muchísimo afecto, aprecio a la doctora Jimena de la Puente, comisionada presidenta del INAI, que finalmente ha hecho una labor fundamental y viene haciendo una labor fundamental en lo que es el Sistema Nacional de Transparencia. Muchísimas gracias, doctora, por su presencia esta mañana. A la doctora Mercedes de Vega, directora general del Archivo General de la Nación, muchísimas gracias por la anfitrionía y por este acompañamiento en uno de los temas fundamentales que tiene que ver con acceso a información pública y rendición de cuentas, que es precisamente el asunto de los archivos. Al doctor Francisco Calvario Guzmán, muchísimas gracias por su acompañamiento. Él es el coordinador general de proceso administrativo de la Ciudad de México y, por supuesto, encargado de una parte fundamental, nodal del gobierno, que son precisamente los archivos. Al maestro Eduardo Robelo Pico, muchísimas gracias por su presencia y su acompañamiento, que él es la parte precisamente fundamental en términos precisamente de los controles que tiene que ver con rendición de cuentas y que además está vinculado absolutamente al tema de los archivos. Saludar a la licenciada Claudia López, que es la coordinadora general precisamente del Sistema Nacional de Archivos, a mis compañeros y amigos de pleno, a la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, Alejandro Torres Rogelio, Luis Fernando Sánchez Nava, que hoy nos convoca precisamente algo que ya decía la doctora Mercedes de Vega de manera maravillosa, el tema de los archivos, que tienen precisamente una dimensión de memoria, de prueba, de certificación, de reencontrarnos con nosotros mismos, por supuesto, de generar un mecanismo que permita sí conocer y por lo tanto no generar históricamente los mismos procesos que ha pasado en nuestras sociedades. Y hoy estamos en un momento fundamental histórico porque estamos instaurando e impulsando el Sistema Nacional de Transparencia, y tiene ese Sistema Nacional de Transparencia dos énfasis fundamentales, además de todo lo que tiene que ver con la parte transversal de acceso y de transparencia, con el énfasis en archivos como el origen precisamente de la información que todo mundo, como un bien público, como un derecho a saber, tenemos la necesidad y la obligación de conocer. Y el otro
énfasis que tenemos en el Sistema Nacional es precisamente la rendición de cuentas. Me parece que sobre estos dos mecanismos y sobre estos dos pilares se ha venido construyendo y se va a construir el Sistema Nacional de Transparencia. Por un lado, el asunto de archivos y por otro lado, el énfasis precisamente en los mecanismos de control y de rendición de cuentas. Es importante precisamente retomar las palabras que hace 2 semanas en la instauración del Sistema Nacional de Transparencia, la doctora Mercedes de Vega nos decía, necesitamos precisamente poner énfasis en el asunto de archivos, porque dentro de la cadena y del propio Sistema Nacional de Transparencia, el eslabón más débil es el asunto de los archivos, y necesitamos en ese asunto fortalecer la cooperación interinstitucional y fortalecer, por supuesto, todos los dispositivos que permitan que el asunto de archivos se conviertan en un mecanismo fundamental, no solamente para la rendición de cuentas, sino que son necesarios y fundamentales para la acción cotidiana de la sociedad. Saber, tener memoria, conocer, certificar, validar, es un elemento indispensable de nuestra sociedad. Y sin ello, sin duda alguna, no tenemos la capacidad de conocer. Y me parece que el Sistema Nacional de Transparencia tiene precisamente como objetivos precisamente que todo el mundo conozca, pero no solamente que todo el mundo conozca, sino que pueda incidir. Y es a partir precisamente de esta incidencia que se pueden generar controles y rendición de cuentas. Por eso hoy nos congratula muchísimo el asunto de firmar un primer convenio con el Archivo General de la Nación desde el InfoDF, porque eso nos va a permitir precisamente abonar en la construcción del Sistema Nacional de Transparencia, un sistema nacional que por supuesto tiene una lógica de incidir en términos de política pública, pero también tiene la capacidad, y nosotros debemos de propiciar la posibilidad precisamente de que este sistema se pueda replicar a nivel de los estados, de los municipios, del Distrito Federal y de las propias delegaciones, porque eso finalmente va a construir una política pública exitosa en términos de transparencia, de controles y de rendición de cuentas. Y este paso y este primer convenio que firmaremos con el Archivo General de la Nación tiene precisamente esa perspectiva, fortalecer el Sistema Nacional de Transparencia, pero sobre todo iniciar con lo que podría ser un sistema nacional, un sistema de transparencia local en el Distrito Federal, por lo que no me resta más que agradecer muchísimo la anfitrionía, la presencia, como siempre, de la doctora Jimena de la Puente, de ustedes, y por supuesto que estas jornadas sean muy provechosas en términos archivísticos y de derecho a saber. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado presidente, por sus palabras. Pasaremos ahora a la firma del convenio que celebran el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y el Archivo General de la Nación. Invitamos a la doctora Mercedes de Vega, directora general del Archivo General de la Nación, rubricar el convenio. Le pedimos también al comisionado presidente del InfoDF, Mucio Israel Hernández Guerrero, sirva a firmar el convenio. Invitamos a los miembros del Presidium a tomarse la foto de la firma del convenio.
Invitamos a los miembros del Presidium a ocupar sus lugares. Un aplauso. Para hacer la declaratoria inaugural del Seminario de Archivos 2015, el comisionado presidente del InfoDF, Mucio Israel Hernández Guerrero, hará uso de la palabra. Bueno, nuevamente, simplemente para pedirles que si nos podemos poner de pie para formalizar este seminario de archivos, que siendo las 10 horas con 20 minutos del día 13 de julio, damos por iniciado este seminario de archivos y que sea precisamente por bien de la ciudad, por bien de la federación y por supuesto en bien del derecho a saber de todos los ciudadanos que habitamos en este país y en esta ciudad. Damos así por iniciados los trabajos de este seminario. Muchísimas gracias. Es así como damos por concluida la ceremonia de firma del convenio entre el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y el Archivo General de la Nación, y el acto inaugural del Seminario de Archivos 2015. Despidamos con un fuerte aplauso a los miembros del Presidium.